Dios les bendiga, hermanos, amigos. Mateo capítulo 21, verso 18 al 22. Una enseñanza más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos navegando en el libro de Mateo. La maldición de la higuera que no pudo tener fruto cuando el Señor Jesús buscó en ella con qué saciar su hambre. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, verso 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21 nos da esta enseñanza, donde creo que hay tres aspectos aplicados por el Señor Jesús que se destacan en esta parte bíblica. El primer aspecto es el hecho de que el Señor desaprobó la hipocresía de la higuera. Jesucristo maldijo a la higuera por no tener fruto, pero sobre todo porque tenía un abundante follaje, indicando que podía haber un fruto en ella. En segundo lugar, esto nos habla del juicio de Dios, un juicio que es severo a los que desprecian su palabra y aquellos a los que solo abarcan un espacio sin dar ningún fruto. En tercer lugar, cuando el Mesías no va a enseñar una lección sobre la gravedad del castigo de Dios, no lo hace sobre los seres humanos, esto es lo que hace el Señor Jesucristo, sino sobre un elemento del reino vegetal. Es el único milagro de juicio y destrucción que el Señor Jesús hace, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, cuyos milagros, cuyos hechos de juicio eran comunes. Por ejemplo, el de Moisés en las plagas de Egipto. Como podemos explicar que aquel que dijo que no vino a destruir hiciera este tipo de milagro? Podríamos decir que la respuesta está en el beneficio positivo a su enseñanza. Tal vez muchos podrían quejarse de esta actitud del maestro, pero si lo vemos por el lado positivo, es que esta enseñanza, hermano, esta parte bíblica, se justifica ampliamente por su resultado. Un resultado que ha tenido a través de los siglos. Miles de personas han aprendido este significado, han aprendido acerca de este episodio que se caracteriza por ser un milagro y una parábola al mismo tiempo, enseñándonos, hermanos, que el propósito en esta tierra, el propósito de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús, es que tenemos que dar un fruto. En Marcos capítulo 11, verso 11, leemos lo que la palabra de Dios dice. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió de Betania con los 12. Es interesante ver el contraste de estos dos lugares que acabamos de nombrar. Jerusalén, hermano, era una ciudad grande y Betania es un pueblo pequeño. En la ciudad grande había personas, había enemigos del maestro, enemigos como los escribas, como los fariseos, los saduceos. Existía el rechazo hacia él. Y en el pueblo pequeño, hermano, Jesús de Nazaret tenía amigos, le tenían afecto,
le tenían cariño, le tenían amor. Y al verlo ir ahora a Betania, hermano, cuando atardecía, pensamos en su humanidad y en la necesidad del descanso. Ahí los discípulos lo acompañan de nuevo a ese pueblo, hermano, donde hay gente deseosa de escuchar la palabra. En el versículo 12 nos dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cuando el Señor salió de aquel lugar, dice la palabra del Señor, sintió esa sensación de querer tener comida y dice que tuvo hambre. Es interesante ver que solamente nombra al maestro que tuvo hambre, pero no a los 12 discípulos. No sabemos en realidad si los discípulos del maestro, hermano, habían desayunado, mientras que el Señor no lo había hecho. Recordemos, hermano, que era costumbre del maestro apartarse a orar al Padre, se iba a lugares apartados donde oraba y al verlo estos hombres se dieron cuenta de que el maestro tenía hambre en cuanto se dirigió hacia la higuera. El Señor Jesucristo, hermano, pudo haber usado el poder como hijo de Dios para satisfacer su hambre, pero no lo hizo así. Para muchos es inconcebible que el hacedor de los cielos y de la tierra, que el creador de las montañas, de los ríos, de los mares, el dueño de los ganados y aquel que por cuya intervención las cosechas producen, los árboles producen, y que haya tenido hambre el maestro. Observemos que el Señor Jesucristo, hermano, nunca usó esas facultades como hijo de Dios para procurarse, hermano, ni siquiera por el alimento. Cuando lo hizo, hermano, fue para alimentar a la gente. En Mateo capítulo 4, versos 3 y 4, durante la tentación del enemigo, hermano, cuando viene Satanás, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús tuvo hambre. Y dirigiéndose a él el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 4, versos 13 y 14, también el Señor Jesús hablaba con una mujer samaritana. El Señor Jesús tenía sed, pero le pudo decir, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será el de una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero volvamos al momento de la higuera. Dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba fruto en ella. Cuando vino a ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Veamos esta expresión bíblica, observemos la posición de la higuera, hermano. Estaba en un lugar visible. Dice que estaba cerca del camino. Podíamos creer, tal vez que es la higuera, no tendría dueño. Cualquiera que pasara por ahí podría tomar los higos y disfrutar de la frescura de su sombra. Para nosotros lo llamativo es que el Señor haya visto la higuera de lejos. No se nos dice si había otros árboles frutales. De hecho, el que tenía hojas era una indicación de que podría esperarse un fruto de ella. Esta posición en las escrituras, hermanos, nos plantea varias preguntas difíciles que quizás nos hacemos muchas veces o que la gente se hace. Una de ellas sería, antes de acercarse a la higuera, el Señor Jesús,
Tal vez él ya sabía que habría fruto. Creo que la respuesta es que aquel que es Dios manifestado en carne todo lo sabe. El Señor Jesucristo todo lo sabía. Alguien ha dicho que él podía haber elegido no usar sus atributos divinos en esta circunstancia especial y así también en otras. La pregunta siguiente es, ¿por qué el Señor Jesús esperaba encontrar frutos? Si podemos leer en la palabra, hermano, que dice que no era tiempo de higos. ¿Cómo es que el Señor Jesús buscó fruto si todavía no era el tiempo de higos? Otra pregunta podría ser, ¿por qué Jesús de Nazaret maldice la higuera, un ser viviente del reino animal? El árbol no tenía voluntad propia, por lo tanto, no era responsable de tener higos en ese tiempo, porque, válgase la redundancia, era fuera de tiempo para tenerlos. Como si la palabra de Dios no podría tener tales historias, hermano, como la de higuera, con las preguntas ya mencionadas, muchos milagros. Podemos ver, hermano, en el Antiguo Testamento, milagros de destrucción que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Elías pidió que descendiera fuego del cielo, que consumió, hermano, a los atrevidos capitanes de 50 soldados que venían a llevarlo preso. Pero el gran contraste, hermano, es que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él solamente hizo un milagro de destrucción, y esto no sobre un grupo de seres humanos, sino con un árbol, en este caso la higuera. Nosotros, hermanos, nos alarmamos cuando vemos una situación como esta y nos preguntamos si acaso eh, lo que hizo el profeta Elías no fue demasiado severo. Tal vez lo que hizo Moisés no fue algo severo contra Faraón. Pero recordemos también la actitud de estos hombres, enemigos del pueblo de Dios, y es algo que nosotros no debemos olvidar, hermano, de que Dios también estaba defendiendo a sus siervos y que sin duda tendría, hermano, la vida de ellos en grave peligro por las diferentes situaciones. En este caso Elías ante los capitanes, en el caso de Moisés ante Faraón, Baal, Elías ante los profetas de Baal. También ahora recordemos, hermano, que toda destrucción en el Antiguo Testamento fue en contra de los enemigos de Dios y enemigos de su pueblo, que eran influenciados por el mismo Satanás. Y esta es la respuesta a la pregunta de él: ¿por qué hubo destrucción hacia ciertos pueblos en las Escrituras? Y la respuesta es que eran enemigos de Dios, buscando ahora la destrucción del pueblo del Señor. Hay un acontecimiento en el libro de Lucas, donde dice la palabra del Señor que envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no le recibieron porque vieron en su cara que iban de Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿qué quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos tenían una buena razón, al menos así lo pensaban, e incluso podían mostrar algún pasaje de las Escrituras para justificar lo que querían hacer, pero el Señor se dio vuelta y los reprendió. Y dice la palabra del Señor que se fueron a otra aldea. Volviendo entonces otra vez a la higuera, hermano, nunca jamás coma nadie de tu fruto, le dijo el Señor. Y esto oyeron los discípulos. La función de la higuera es dar frutos, hermanos, para que los hombres puedan alimentarse y ser bendecidos de esta manera físicamente. También provee de sombra. Ahora nos preguntamos cuál es la función y el objetivo de nuestra vida, hermano. El objetivo de la higuera era dar fruto, pero no los tenía, aunque no era tiempo de higos. Ahora nosotros nos preguntamos cuál es nuestra función, cuál es el objetivo de nuestra vida. A veces nosotros nos llevamos una desilusión cuando esperamos algo de alguien y no lo obtenemos.
Dado que el Señor Jesús todo lo sabe, no puede llevarse una desilusión de la forma de que nosotros lo hacemos. En realidad, Él sabía que la higuera no tenía frutos. En primera, porque no era su tiempo. En segunda, porque Él es hijo de Dios, pero Dios en su palabra usa este término, hermano, para expresar algo. Y es que nosotros podamos entender las escrituras. Parecería, y digo parecería solamente, hermano, que el Señor Jesucristo se llevó un desencanto, pero no fue así, al no encontrar higos en el árbol. El Hijo de Dios, hermano, no encontró lo que esperaba en la higuera. Siendo hijo de Dios, la Biblia nos dice una y otra vez que Él no necesitaba que alguien le dijera algo, porque Él sabía, hermano, todo. Incluso discernía los pensamientos del corazón. Por supuesto que Dios manifestado en carne era el Señor Jesucristo, todo lo sabía y no hay cosa que se escapara de su conocimiento. Sin embargo, hermano, hay varias situaciones en las que vemos que el Mesías, hermano, actúa de una manera como esperando una actitud o un comportamiento distinto. A veces, hermano, cuando éramos niños, la maestra nos decía algo a nosotros que ya no deberíamos de saber, porque ya nos lo había explicado. A todos nos ha pasado que ya nos explicaron algo y ya deberíamos de saberlo y conocerlo, algo que ya nos han enseñado y de alguna manera no lo aprendimos. El Señor no encontró lo que esperaba. Y es cuando el Señor también eligió a 3 de sus discípulos para ir al huerto del Getsemaní y allí estar orando, hermano, a su Padre. Él dice la frase tan especial: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él esperaba, hermano, que los 3 discípulos estuvieran orando, pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el Señor Jesús volvió, los discípulos estaban dormidos. El Señor les preguntó: ¿por qué dormís? Levantaos ahora para que no entréis, levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Tomemos en consideración la historia de la higuera, hermano. Ahora en el versículo 13 de Marcos capítulo 11 dice: viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallara en ella algo. Cuando ella vino, no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Las escrituras nos dicen que el Mesías vio la higuera de lejos y se acercó. Una gran discusión se ha hecho a través de los siglos acerca de que si Jesucristo al acercarse sabía o no sabía si había fruto en la higuera. Como les acabo de comentar hace unos momentos, el Señor sabía, hermano, que no había fruto en aquel lugar. Antes de seguir, hermano, nos preguntamos si los discípulos sabían si podía haber fruto en la higuera. Todos nosotros que vimos, hermano, o vivimos en zonas diferentes, en diferentes estaciones del año, hermano, sabemos los frutos que se pueden dar en invierno, que se pueden dar en el verano. Ellos sabían, hermano, que a nadie se le ocurriría buscar una fruta en aquel tiempo que no había higos. Es decir, que los discípulos probablemente, hermano, se quedaron sorprendidos al ver que el Señor Jesús buscó frutos donde no iba a verlo. No era tiempo de higos. Notemos que la higuera sí tenía hojas y esto indicaba que podría tenerlo. Ahora queremos recalcar, hermano, que no es que el Señor Jesús actuó de una manera irracional o enojándose, hermano, con el árbol porque no tenía lo que podía haber tenido. Su aparente enojo tiene un significado simbólico y figurativo. Y es algo tremendo, hermano. Si Jesús de Nazaret no hubiera reaccionado de la manera que lo hizo, no sería el Hijo del Dios eterno. La higuera aparentaba que tenía algo y en realidad no lo tenía. Y esto es lo que el Señor Jesús le quiere enseñar a los discípulos, hermano, que tenemos que ser honestos
y que Dios aborrece la hipocresía. Esta es una gran enseñanza. En el libro de los Salmos, capítulo 15, verso 1, encontramos estas preguntas. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá de tu santo monte? Escudriñemos, hermano, con reverencia las respuestas. El que anda en integridad y hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado y vil, pero que honra a los que temen a Jehová. Yo me imagino, hermano, que la conversación entre los discípulos parece que el maestro se enojó mucho. Muy pocas veces hemos visto enojado y nos acordamos cuando echó del templo a los vendedores y a los cambistas de moneda. En este caso, hermano, tenían razón, pero ¿qué culpa tiene ahora la pobre higuera? Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Oyeron los discípulos y esta frase tan corta, hay tres palabras, hermano, que indican el castigo. Nunca, nadie y jamás. El versículo 15, hermano, leemos que recién suponíamos estaba en el comentario de los discípulos, o sea, la actitud del Señor en el templo enfrentando a los negociantes. Y en los versículos 19 y 20 nos relata sobre la salida de Jesús y los discípulos de la ciudad por la noche. Al pasar por la mañana vieron la higuera que se había secado y se secó desde la raíz. Observemos, hermano, que esto no es común. En general lo que vemos es que un árbol empieza a secar por las hojas y después por las ramas. A veces se seca por la mitad del árbol, pero como podríamos explicar hoy científicamente, lo que los discípulos vieron, que se había secado desde la raíz. Hoy podríamos decir que ese árbol fue sometido a una intensidad tremenda de energía física que lo hizo secarse en menos de 24 horas y parecer que si hubiera sido seco ya desde hacía mucho tiempo. Es cierto, hermano, que la energía de tipo radioactivo a grandes dosis podría secar una higuera. Otro tipo de energía, como los rayos láser concentrados en un punto, seguramente podrían hacer lo mismo. Y es como si una enorme cantidad de energía hubiera sido liberada en ese lugar. Pero no sabemos cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que lo hizo. El Señor Jesús secó la higuera, nos dando una enseñanza, hermano, que Él aborrecía la hipocresía y la falsa apariencia. Él ha usado esta higuera para enseñarnos desde un principio tan importante, y Dios estima y exige la honestidad de cada uno de sus siervos. Por la mañana, pasando por ahí, vieron la higuera que se había secado desde la raíz. Yo he visto un árbol secarse, hermano, a causa de ser podado por mi esposa con radiación en el cuerpo, debido a las radioterapias que había recibido. He visto un árbol quedarse sin hojas de un día a otro por causa de un fuerte viento, pero nunca he visto un árbol secarse completamente de un día a otro. El versículo 21 nos dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Pero le está diciendo algo así como, maestro, tenías razón, lo que dijiste que iba a pasar, pasó. Por supuesto que todo lo que el Señor dice se cumple y se va a cumplir. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El relato, hermano, se completa en los versículos que siguen. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice y le será hecho. Amados hermanos, esta enseñanza acerca de la higuera, el Señor Jesús sabía que no tenía higos. El Señor Jesús sabía que no era tiempo de higos y tuvo que maldecir a la higuera, hermano. No precisamente el árbol físico, hermano, porque él tenía que mostrar una enseñanza. Valía la pena, hermano, que la higuera se secara para que el día de hoy nosotros aprendiéramos lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Él busca frutos en nosotros. Él quiere ver los frutos en cada uno de sus siervos.
Al no encontrarlos, él se dará cuenta, hermano, de que solamente hay apariencia, que solamente hay una apariencia física, muchas veces también una apariencia espiritual. Lo que Dios quiere es un verdadero fruto, hermano, un verdadero resultado de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta, y el resultado del verdadero fruto del Espíritu en nosotros. Estos hombres, hermanos, los discípulos del Maestro, estaban sorprendidos de que el Señor hubiera podido secar un árbol. Y aquí que el Mesías dice que si se podían mover montañas también, que sería posible, hermano, que se pueda mover una montaña. Muchas veces pensamos que era una enseñanza simbólica. Quizás si el Maestro lo hubiera hecho, hermano, lo hubiera dicho, una montaña se hubiera cambiado de lugar. Ahora creo que el Señor Jesús se refiere a una montaña literal, por lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos a muchas montañas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar. Y es necesario, hermano, que por medio de nuestra fe la montaña se mueva. Él hizo que el árbol se secara, hermano, aunque fuera para dar una lección espiritual que hasta el día de hoy sigue haciendo efecto en los corazones de sus siervos. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el libro de Mateo en un siguiente video. Que Dios les bendiga.